Tu abuela guardaba dinero en efectivo en una lata de Colacao. No porque no se fiara de los bancos. Se fiaba. Simplemente sabía que, si el dinero estaba fuera de su vista, acabaría gastándoselo. Una lata de Colacao, con su tapa amarilla, empujada al fondo del armario encima de la nevera. Dinero para emergencias, siempre ahí, sin crecer, sin moverse. Simplemente sentado en la oscuridad, esperando a que pasara algo malo. Esa imagen es toda tu educación financiera. Nadie te sentó y te dijo que erais pobres. Nadie te dio un libro llamado ¿Cómo no ser pobre? Fue más silencioso que eso. Fue la forma en que a tu madre se le tensaba la mandíbula cuando el coche hacía un ruido que ayer no hacía. La forma en que tu padre cambiaba de tema cuando alguien mencionaba la jubilación. Toda conversación sobre el futuro terminaba chocando contra un muro invisible, construido a base de costumbres, de historia y de una creencia oculta. La idea de que la gente como vosotros no está destinada a tener más de lo que ya tiene. Lo absorbiste de la misma forma en que los niños lo absorben todo, por completo, sin saber que lo estabas haciendo. El dinero era una fuente de vergüenza antes de que tuvieras edad para entender qué era el dinero. No conseguiste que te firmaran la autorización para la excursión del colegio porque costaba 10 euros y cayó en una mala semana. Llevabas las mismas 3 camisetas rotando y te volviste muy bueno fingiendo que era por elección propia. Aprendiste a no pedir cosas, no porque tus padres fueran crueles, sino porque la cara que ponían cuando las pedías era peor que no tener lo que querías. Esa mirada te enseñó más que cualquier clase. Te enseñó que querer más era peligroso, que la ambición era algo que tenían otras personas, que la actitud correcta para alguien en tu posición era la gratitud por lo que tenías, no el hambre por lo que te faltaba. Y durante mucho, mucho tiempo te creíste eso. El techo era invisible porque nadie lo señaló nunca. Nadie tuvo que hacerlo. Simplemente seguiste creciendo hasta que te topaste con él, y entonces dejaste de crecer, porque eso es lo que habían hecho todos a tu alrededor. Eso era lo que se suponía que debías hacer. Pero algo iba mal. Podías sentirlo antes de saber ponerle nombre. Ese ruido de fondo en el pecho que no desaparecía. La sensación de que el mapa que te habían dado no encajaba con el terreno que pisabas. De que las reglas que te habían enseñado eran reales, pero no para todo el mundo. Y entonces, un día, algo se rompió. La primera grieta. Tienes 17 años, o quizá 22. La edad no importa, el momento sí. Estás sentado en un sitio sin importancia, en la sala de descanso, en el autobús, en la habitación de tu infancia a medianoche, con la pantalla del portátil iluminándote la cara. Y lees algo, o ves algo, o conoces a alguien, y un único pensamiento entra en tu mente con la fuerza silenciosa de una palanca. Estas personas no empezaron con más que yo. Simplemente decidieron que el techo no era real. Ese pensamiento es o lo mejor que te ha pasado en la vida, o el principio de una década muy larga y muy difícil. Probablemente ambas cosas. Esto es lo que nadie te cuenta sobre el momento en que decides salirte del guión que te dieron. No se siente como empoderamiento. No se siente como un montaje de película. Se siente como vértigo. Como si hubieras dado un paso al vacío desde una cornisa y aún no sabes si hay suelo debajo o solo más aire. Empiezas a leer, de forma obsesiva, en silencio. No se lo cuentas a nadie porque ya sabes cómo acaba. Tu primo intentó montar un negocio hace 2 años y todos le llamaron loco hasta que lo dejó, y entonces le llamaron listo por dejarlo. Tu círculo tiene un sistema inmunológico muy eficiente. Identifica la ambición como un cuerpo extraño y ataca. Así que te callas, lees por las noches, ves vídeos con los auriculares puestos. Llenas una libreta de ideas que parecen a la vez evidentes e imposibles. Estás construyendo un mundo privado dentro de tu cabeza, y la brecha entre ese mundo y en el que vives de verdad
está empezando a hacer que todo parezca un poco irreal. Intentas tu primer proyecto. Quizá fracasa en una semana. Quizá avanza a trompicones durante 6 meses antes de morir en silencio. No importa. Lo que importa es que lo intentaste, lo que significa que ya te has separado del 90% de las personas que pasarán toda su vida diciendo «debería haberlo hecho» y «casi lo hago» y «una vez tuve esta idea». Pero separarse tiene un precio, y aún no lo has pagado. La factura está al caer. Llevas 2 años, quizá 3. Tu cuenta bancaria no refleja las horas que le has echado. Esta es la parte de la historia que se saltan en todos los vídeos de mejores momentos. En cada vídeo de cómo gané mi primer millón. En cada publicación de LinkedIn de alguien que dio con la tecla y ahora vende cursos sobre cómo dar con la tecla. Se saltan esta parte porque esta parte es fea, lenta y no convierte bien. Esta parte eres tú, cansado de una manera que dormir no arregla, haciendo por centésima vez algo que sigue sin funcionar, mientras todos a tu alrededor tienen una vida normal que empieza a parecer, si no glamurosa, al menos descansada. Tus amigos dejan de invitarte a salir. No con mala intención, simplemente dejaron de esperar que dijeras que sí, y luego dejaron de preguntar. Te dijiste a ti mismo que estaba bien, que el sacrificio es el precio de la meta. Y lo es. Pero el sacrificio sigue costando algo, incluso cuando lo eliges. Tu familia empieza a hacer preguntas con cierto tonito. ¿Cuándo se va a convertir esto en algo real? No porque quieran que fracases, de verdad que no, sino porque tienen miedo por ti. Y la gente asustada se impacienta. Tu madre te pregunta si necesitas dinero. El hecho de que te ofrezca un dinero que no tiene lo hace peor, no mejor. Tienes una pérdida. Y no pequeña. A lo mejor metes los ahorros de meses en algo y no funciona. Y tienes que sentarte con esa cifra concreta y humillante, y pensar en qué significa sobre ti. No duermes bien en una semana. Tienes un momento muy concreto a las 3 de la mañana en el que todo el proyecto parece no solo difícil, sino una auténtica estupidez. Donde la voz que suena exactamente igual que cada persona que alguna vez dudó de ti se vuelve muy fuerte y muy razonable. Te dice, nadie de donde tú vienes ha conseguido esto. No es una coincidencia. Son datos empíricos. Te quedas rumiando eso un rato. Luego te levantas, no porque estés hecho de una pasta especial, no porque tengas una mentalidad de la que carecen otras personas. Te levantas porque la alternativa es volver atrás. Y has pasado el tiempo suficiente en la línea de salida para saber que no puedes vivir ahí. La versión de ti que simplemente acepta el techo, esa versión ya no existe. Has quemado las naves de ese lado, así que sigues adelante. Pero ahora las cosas son diferentes. Eres un poco más duro de lo que solías ser, un poco más callado. Hay conversaciones que solías tener con la gente que quieres que simplemente ya no tienes. No porque os hayáis distanciado, sino porque la distancia entre lo que tienes en la cabeza y lo que ellos entenderían se ha vuelto demasiado grande para cruzarla en una sola cena. Esa soledad no es dramática, no se anuncia. Simplemente se instala, en silencio, como un pozo. Sin embargo, algo está funcionando. Puedes sentirlo antes de poder verlo. La primera señal. No es el millón. No se acerca ni de lejos al millón. Pero es real y es tuyo. Y nada de lo que vino antes te preparó para cómo se sentiría. Tal vez sea el primer mes en el que tus ingresos extra igualan lo que pagas de alquiler. Tal vez sea la primera vez que un desconocido te paga por algo que has creado. Tal vez sea una cifra en tu cuenta que hace 2 años habría parecido un error tipográfico. Sea lo que sea, es específico. Y llega un martes cualquiera, y te quedas mirándolo más tiempo del que tiene sentido. Luego cierras el portátil y te vas a la cama,
porque no tienes a quién llamar. Eso es lo que pasa con la primera gran victoria cuando has estado haciendo esto solo. A la persona que más ganas tienes de contárselo es alguien que no entendería lo que significa esa cifra. No porque no sean inteligentes, sino porque les falta el contexto. No han vivido los días que producen esto. Explicarlo requeriría explicarlo todo. Y no tienes energía para todo esta noche. Así que te quedas asimilándolo en silencio. Dejas que sea real. Te vas a dormir. ¿Qué cambia? Crees por primera vez, y no de boquilla, que el techo se puede romper. Antes lo sabías a nivel intelectual, ahora lo sabes en tu propio cuerpo. Eso es diferente. Es la diferencia entre leer sobre la altitud y respirar de verdad aire fino. ¿Qué empeora? Lo que está en juego. Porque ahora es real, lo que significa que ahora se puede perder, lo que significa que el miedo cambia de forma. Antes tenías miedo de que nunca funcionara. Ahora tienes miedo de que funcione y luego se pare. Te vuelves protector hasta rozar la paranoia. No hablas de ello. No publicas nada. No quieres la energía de nadie cerca hasta que sea lo suficientemente sólido para soportar que lo vean. Lo reinviertes todo. Te mantienes incómodo a propósito, porque la comodidad es donde muere el impulso. Eso ya lo has aprendido, a base de golpes. La primera victoria es una prueba, no es la meta. Es la confirmación de que la dirección es la correcta, y eso es todo lo que necesita ser. Sigue adelante. La cifra se hace real un miércoles, no un miércoles dramático, no un miércoles con banda sonora. Estás sentado en un lugar corriente. Tu coche, la mesa de tu cocina, un escritorio que te costó demasiado, porque por fin te permitiste comprar uno en condiciones, y haces los cálculos igual que los has hecho 100 veces antes, y esta vez cuadran. 7 cifras, 1 millón. La primera vez que esa cifra se aplica a ti, a tu nombre, a la cuenta que va asociada a tu DNI. Lo compruebas 2 veces, lo cierras, lo abres de nuevo, lo cierras. Pensabas que este momento se sentiría como la línea de meta, como soltar de golpe un aire que llevabas años conteniendo. Pensabas que habría algo, alguna sensación física, alguna señal de tu sistema nervioso que dijera: esta es la buena, este es el momento, lo has conseguido. En cambio, hay silencio. El silencio profundo y desorientador de cruzar un umbral que nadie de tu sangre ha cruzado jamás. No hay referencias para esto en el vocabulario de tu familia. Tus padres no tienen una palabra para definir en qué te acabas de convertir. El lenguaje emocional para este hito no existe en la casa en la que te criaste. Y así te sientas en el silencio de todo esto como un hombre de pie en una habitación de la que han sacado todos los muebles. Quieres llamar a tu madre. Hablas durante 20 minutos. No mencionas la cifra. No porque lo estés ocultando. Porque no sabes cómo decirlo sin que suene como algo que no es. A chulería, a separación. Como si estuvieras a un lado del río y ella al otro, y no supieras si contárselo ayuda o solo hace que el ruido del agua sea más fuerte. Así que le dices que te va bien. Ella dice que se alegra. Te dice que comas comida de verdad, y no cualquier cosa rápida. Cuelgas y te quedas sentado en silencio un buen rato. Esto es lo que el dinero hace de inmediato. Resuelve los problemas que has tenido durante años y revela un conjunto de problemas totalmente nuevo que no sabías que existían. Tienes que tomar decisiones que requieren unos conocimientos que no tienes. Estructuras fiscales, protección del patrimonio, vehículos de inversión. Te criaste en una casa con una lata de Colacao encima de la nevera. Nadie te dejó un manual para esto. Empiezas a darte cuenta de que convertirte en millonario no es el final de la educación financiera. Es el principio de una mucho más dura.
Y te empiezas a dar cuenta de otra cosa. Algo que se va instalando lentamente con el paso de las semanas después de cruzar la línea. Ya no eres la misma persona que eras antes, pero sigues siendo del mismo sitio. Y esas dos cosas van a tener que aprender a convivir dentro de ti al mismo tiempo. Esa tensión te va a costar más que las horas de curro. Vuelves a casa por Navidad. Es la misma casa, el mismo olor, algo que siempre ha estado en las paredes, algo que dejaste de notar cuando vivías allí y que ahora notas en cuanto entras por la puerta. La misma televisión con el volumen demasiado alto, la misma mesa que cojea un poco y a la que le ponen una servilleta doblada debajo de una pata. Todo igual. Y sin embargo, ahora hay una brecha. No entre tú y la gente de esa casa. Los quieres con la misma intensidad de siempre. Tal vez más, porque la distancia aclara las cosas. La brecha está entre la vida que dejaste y la vida que estás viviendo. Y puedes sentirla de la misma forma que sientes un cambio en la presión atmosférica. Nadie habla de ello. Nadie tiene por qué hacerlo. Pagas tú la cena. Dices que no es nada. Te dicen que no tenías por qué. Dices que te apetecía. Hay un microsilencio después de ese intercambio que dura exactamente lo necesario para resultar incómodo, y luego todo el mundo a otra cosa y nadie vuelve a mencionarlo. Pero ha ocurrido. Empiezas a perder a personas que no se están yendo. Esa es la parte rara. Nadie sale de tu vida de forma dramática. No hay enfrentamientos, no hay peleas, solo un distanciamiento gradual. Como dos barcos que antes estaban atados juntos y alguien va soltando la cuerda poco a poco, en silencio. Para cuando te das cuenta de lo mucho que os habéis separado, la orilla de la que partisteis no es más que una sombra en la distancia. Los viejos amigos empiezan a tratarte de forma diferente. Algunos se vuelven más callados cuando están contigo, de una forma que huele a complejo. Otros se vuelven más ruidosos, poniéndote a prueba, sondeando, buscando a la versión de ti que demostraría que no has cambiado. Y como no lo encuentran, no saben qué hacer con el que se han encontrado en su lugar. Un amigo, uno de toda la vida, hace un comentario en una cena que cae mal. Algo que suena a broma pero que esconde todo el peso del resentimiento. No dices nada. Él no se disculpa. Ambos fingís que el momento ha pasado sin incidentes. No volvéis a llamaros tan a menudo a partir de ahí. También empiezas a perder a personas que sí se van. Relaciones que no pudieron sobrevivir a la versión de ti que dejó de hacerse pequeña. Una relación de pareja que tenía sentido cuando los dos estabais a la misma altura y que empezó a resquebrajarse cuando tú dejaste de estarlo. Personas que querían a la versión de ti que necesitaba ser salvada y no supieron cómo querer a la versión que ya no lo necesitaba. Lloras estas pérdidas en silencio porque no tienes palabras para ellas. No puedes publicar nada al respecto. No puedes explicar sin sonar cruel o arrogante que el éxito puede ser aislante de la misma forma exacta que lo es el fracaso, que ambos te dejan sentado solo en una habitación preguntándote si alguien te ve de verdad. Y luego está la culpa. La culpa es de lo que nadie habla. No la culpa abstracta de tener más, sino algo más concreto y más difícil de quitarse de encima. La culpa de ver a tu madre todavía preocupada por el dinero cuando podrías hacer una transferencia que acabaría con esa preocupación para siempre, y no saber cómo hacerlo sin que cambie algo irreversible entre vosotros. La culpa de crecer. La culpa de sobrevivir a algo a lo que no se suponía que debías sobrevivir. La cargas como un peso extra. Te acostumbras a ella. No la sueltas. Hay una versión de esta historia en la que conseguirlo te hace sentir libre. Y es así. De verdad. Puedes decir sí a cosas a las que te pasaste años diciendo que no. Puedes irte a dormir sin el run run constante del miedo económico que zumbaba de fondo durante tanto tiempo que dejaste de notarlo hasta que se apagó. Puedes ayudar a la gente, ayudarla de verdad.
no solo con consejos o buenas intenciones, sino con recursos reales, que es la única ayuda que cambia las cosas. Puedes dar a tus hijos un punto de partida totalmente distinto al que te dieron a ti. Y eso en concreto, vale la pena por cada año de curro, por cada pérdida, por cada momento a las 3 de la mañana, por cada sacrificio. Esa parte es real, pero conlleva un peso que la libertad no anula. Eres el primero. Eso significa que no tienes mapa. Nadie en tu familia puede decirte cómo gestionar esto, cómo transmitirlo, cómo asegurarte de que dure más que tú. La riqueza se acaba en una generación si no construyes la arquitectura necesaria para mantenerla. Y nadie te enseñó arquitectura. Estás dibujando los planos y viviendo en el edificio al mismo tiempo. Piensas en tus hijos o en los hijos que tendrás si aún no los tienes. Piensas en lo que les quieres dar y en lo que no les quieres dar. Quieres darles seguridad. No quieres darles el tipo de seguridad que se convierte en su propia prisión. El tipo que elimina cualquier obstáculo, cualquier hambre, cualquier comprensión de lo que cuestan las cosas. Quieres que tengan los cimientos sin perder la chispa. Aún no sabes cómo hacerlo. Lo estás averiguando sobre la marcha, igual que lo averiguaste todo. Tu familia te mira diferente ahora. Hay orgullo, un orgullo genuino, de esos que hinchan el pecho, que te emociona cada vez que lo ves. Pero también hay algo más. Un cambio sutil en la dinámica que nadie pidió y que nadie quería, pero que sucedió igualmente. La forma en que todos los cambios sucedieron en silencio, irreversiblemente, sin previo aviso. Te conviertes en la persona a la que llaman. Y no solo para cuestiones de dinero, sino para todo. Consejos, decisiones, problemas. De alguna forma, ahora tú eres la autoridad, lo cual es a la vez un regalo extraño y una responsabilidad imposible, porque todavía te estás descubriendo a ti mismo. Todavía eres nuevo en esto. Solo parece que lo tienes todo bajo control desde fuera, y en los raros momentos en los que estás completamente quieto, de madrugada, antes de que el día empiece a exigirte cosas, cuando el mundo está lo suficientemente silencioso como para oírte pensar, sientes algo que no tiene un nombre claro. No es arrepentimiento, no es soledad, no es orgullo. Es algo parecido al peso. El peso de ser el que lo consiguió. El peso de un árbol genealógico que deja de ceder ante un tipo concreto de presión en el instante en que llega a ti. El peso de saber que todo lo que construyas ahora resonará en el futuro, no solo en tu propia vida, sino en vidas que aún no existen. Hijos y nietos que heredarán no solo dinero, sino la forma de lo que es posible. Las dimensiones del techo. El tamaño del mundo que se atreverán a imaginar. Tú cambiaste eso. La lata de Colacao ya no está. En su lugar, cuentas con cifras que tu abuela no podría haber imaginado, estructuras que tu padre nunca supo que existían, opciones que tu madre se suponía que nunca iba a tener. No solo cruzaste una línea de meta, la moviste. Y ahora cargas con ello cada día, no exactamente como una carga, sino como una responsabilidad que no pediste y que no devolverías aunque pudieras. Porque aquí está lo que nadie te cuenta sobre ser el primero. No solo rompes el techo para ti, lo quitas por completo para todos los que vengan detrás. Nunca sabrán que estuvo ahí. Mirarán hacia arriba, verán el cielo abierto y asumirán que así es como se ve el cielo. Ilimitado, evidente, disponible. No sabrán nada de los años que te pasaste mirando la parte de abajo de algo que a la mayoría de la gente de tu familia nunca se le ocurrió cuestionar. No sabrán de los momentos a las 3 de la mañana, de los intentos fallidos, de la soledad concreta de un hito sin puntos de referencia, de las conversaciones en las cenas donde no podías explicar lo que llevabas encima. No lo sabrán, y eso es exactamente lo correcto. Ese es todo el objetivo. No hiciste esto por un trofeo. No lo hiciste por reconocimiento, ni por validación, ni por una versión de ti mismo que pudiera decir «os lo dije».
Hiciste esto para que el siguiente no tuviera que empezar donde empezaste tú. Eso es lo que es realmente la riqueza generacional. No es una cifra, es una línea de salida diferente. Tú la construiste. De la nada. De una lata de colacao, una mandíbula tensa y una familia que te quería dentro de los únicos muros que sabían construir. Cogiste el techo invisible y lo convertiste en el suelo. Las vistas desde aquí no son para nada como las imaginabas. Son más pesadas, más silenciosas, más reales. Y no las cambiarías por ninguna versión más fácil. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo. Mucha mierda.